querido a don Welmer Ramos por haber querido compartir con nosotros este tema tan importante. También quiero agradecerle a Vicente Ramos, que es un exalumno nuestro, muy querido, y un gran estudiante. El tema de hoy es finanzas familiares en tiempos de crisis, como todos ustedes saben, un tema sumamente importante porque creo que todos estamos más o menos siendo afectados de una manera o de otra. Don Welmer Ramos, un poco para que conozcamos y sepamos un poco de él, es diputado actual de nuestra Asamblea Legislativa, ha sido economista del Banco Central, fue ministro de Economía, fue presidente del Sistema de Banca para el Desarrollo de 2014 al 2017, es profesor universitario durante muchos años en varias universidades, tiene una maestría en evaluación de programas y proyectos de desarrollo, tiene una maestría con énfasis en finanzas y es economista. Así que, don Welmer, le dejo a usted la audiencia en sus manos y bienvenido de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias, don Eduardo, por esta invitación. De verdad que me place compartir con todos y todas las que hoy nos están aquí viendo, están compartiendo con nosotros. Gracias también a don Vicente Núñez que nos ha invitado a un tema que a mí me apasiona. A mí me apasiona hablar del tema de las finanzas familiares o de las finanzas personales. Y tengo que decir algunas cosas al respecto porque en Costa Rica nos enseñan a nosotros a ganarnos el dinero y lo hacemos de buena manera. El sistema educativo, la cultura que hay alrededor de lo que es el trabajo. Somos reconocidos en el mundo como buenos trabajadores, como gente responsable, como personal cuando nos desempeñamos en un cargo en que no le tenemos miedo al trabajo y si tenemos que hacer jornadas extraordinarias las hacemos y hacemos las cosas con empeño. No es la cultura y lo que nosotros vemos aquí en Costa Rica como normal, lo que es normal en otros países. Yo he compartido con empresarios que me dicen, me fui de Costa Rica creyendo que los costos de los trabajadores eran muy altos y que esto me iba a servir y estoy arrepentido porque no encuentro la calidad del personal en cuanto a responsabilidad, a nivel de escolaridad y demás, y eso vale. Voy para Costa Rica de nuevo. Digo esto porque nos enseñan a ganarnos el dinero de buena manera y lo hacemos bien, pero tenemos un defecto en el sistema educativo que después vamos a hablar que lo estamos tratando de paliar, no solo en el sistema educativo, sino en la cultura de nuestros hogares, en la forma en cómo gestionamos a nivel de familia y demás, que hemos dejado el tema de la administración, de lo que ganamos de lado. Y generalmente no tenemos planes o no tenemos objetivos a largo plazo, no tenemos metas y entonces el tema financiero se convierte en un caos. Y cuando eso sucede, entonces sí que somos presa fácil de otros que sí tienen metas y que tienen objetivos con los dineros que nosotros nos ganamos. Si nosotros no sabemos administrar los dineros que nos ganamos, entonces vamos nosotros a estar trabajando para el dinero y no vamos a poner al dinero a trabajar para nosotros. Cuando eso sucede en una economía, entonces lo que más se afecta es el crecimiento económico general del país. Porque aquí no hay desvinculaciones entre que los hogares pueden andar mal, que las finanzas personales pueden andar mal y las finanzas del país y el crecimiento económico y la inversión en el país va a ir bien. Eso no es así. La base de una sociedad
son las empresas, la base de una sociedad son las finanzas, son las familias, la base de una sociedad son las personas. Y las personas son luego las dueñas de las empresas como organización y van a emprender actividades productivas y demás. Entonces, esto está muy relacionado. Si un país no es capaz de generar ahorros, el país no es capaz tampoco de realizar inversiones importantes. Y aquí una de las cosas para el crecimiento es la capacidad que tiene un país para invertir. Yo no sé si yo puedo compartir lo que yo tengo en pantalla. Les pregunto porque me gustaría compartir solo un cuadrito que tengo acá. Claro, claro. Nada más tiene que irse a la esquina inferior derecha donde dice presentar ahora. Vamos a ver. Entonces, aquí dice presentar ahora, claro. Le da clic ahí. Presento ahora. Toda la pantalla. Ok, ahí estamos. Tiene que seleccionar. Se abre como una ventanita y tiene que seleccionar la pantalla, es chiquitito. Ok, voy. Entonces yo dije presentar ahora. Sí, yo le di presentar ahora. Si aquí es tu pantalla completa. Correcto. Ahí es. Ok, ahora sí. Se abre como una ventanita. Tiene que darle clic a la imagen de la pantalla suya. Y ahí le activa el botón de compartir en azul. Ok, ahí le di a mi pantalla. No se ve todavía. No. Voy para atrás. Ya vamos a aprender. Aquí dice compartir. Sí, presentar ahora toda tu pantalla y le abre una ventanita que tiene que seleccionar como el cuadrito donde se ve la pantalla. Sí, ahí estoy. Ajá, selecciónelo y le activa el botón de compartir en azul. Sí, ahora sí. Después le da clic ahí. Estoy compartiendo. Ahí ustedes verán ahí algo que tengo. Sí. No, todavía no tenemos vista. Ya, listo, ya ahora sí. Ok. Entonces, qué bien. Está listo. Bueno, entonces tengo esto aquí en pantalla. Y ok. Entonces, puedo ver aquí la pantalla, pero... Correcto, lo vemos y lo escuchamos tranquilo. Ajá. No, quería mostrarles esa pantalla porque de alguna manera esto nos permite ver... Disculpe, Wilmer, me indican que ok, perfecto. ¿Está viéndose la pantalla? Sí. No, sí, es que nos indicaban que sería pequeño, pero ya estamos bien. Ok. Esto lo que muestra, no traté ni siquiera de hacer un análisis grande. Los países que hoy son desarrollados, hace 100 años atrás, hace 200 años atrás, eran muy pobres. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Japón, Corea del Sur, etcétera. Todos esos países que hoy son desarrollados y que tienen un índice de desarrollo humano muy alto, fueron países pobres. Y uno dice, ¿cómo se desarrollaron? Bueno, pasaron muchas cosas, el maquinismo, la revolución industrial, etcétera. Pero hay una característica que los distingue, que es el nivel de ahorro que culturalmente ellos han podido generar. Y ese nivel de ahorro no es que lo generan ahora, sino que lo generaban en tiempos en que sus ingresos eran bajos. Y ese nivel de ahorro les permitía a ellos invertir y generar actividades, aumentar su capacidad productiva año con año, y eso les iba permitiendo a ellos ser más eficientes.
Digo esto porque si nosotros vemos en este cuadro aquí, Noruega tiene una capacidad de ahorro del 36% de la producción que genera Noruega lo destina al ahorro. Entonces, es muy posible que Noruega no tenga esa capacidad de inversión. Entonces, ese ahorro se va a otros países a invertirse y a generar utilidades que luego son repatriadas hacia Noruega. Australia tiene un nivel de ahorro hoy mucho más bajo que el que tenía hace unos años atrás, perdón. Hoy mucho más bajo que el que tenía hace unos años atrás, pero tiene del 22% en el 2018. Japón, casi un tercio de lo que produce lo ahorra. Corea del Sur, un 35%. Y si vamos a ver, otros países asiáticos tienen este nivel de ahorro. Costa Rica solo tiene un 15%. Y cuando nos va mejor, llegamos a un 18%. La verdad es que cuando tenemos un nivel de ahorro del 10%, del 15%, es casi para reponer la depreciación del capital que está generando producción. Y entonces esto no nos permite crecer a nosotros al nivel que deberíamos de crecer. Y entonces andamos buscando ahorro externo, andamos buscando inversores de otros países que vengan aquí. De verdad que eso nos genera a nosotros, inversión extranjera nos genera a nosotros empleo y algunos encadenamientos productivos. Pero ojo, porque toda la utilidad que genera la inversión extranjera, si no tiene los encadenamientos productivos fuertes y dinámicos en el país, la verdad es que todas las utilidades se van para afuera y únicamente aquí se queda algo muy pequeño. Es con el ahorro nacional que un país puede generar riqueza y puede mejorar el nivel de vida de toda su sociedad. Hoy en día, un país como Estados Unidos ha perdido esa capacidad de generar ahorro. Antes era un país que invertía en el mundo los excesos de ahorro. Hoy es un país en que el mundo invierte en él más bien. Y eso quiere decir que los norteamericanos están vendiendo activos para mantener el nivel de vida, etcétera, a los inversores extranjeros. Si uno piensa nada más en el empleo y piensa en otro tipo de cosas, en ese tipo de cosas, pues uno puede decir que ese es el objetivo. Pero no debe ser ese el objetivo. El objetivo es una sociedad que genere ahorro, que genere inversión, que pueda apropiarse de las utilidades que genera el capital, no solo el trabajo. Y entonces eso permite que la sociedad se enriquezca más rápidamente, que tenga un mayor nivel de vida. Y esto se genera únicamente a partir del ahorro. Digo esto porque, de verdad, insisto, hemos tenido un defecto principalmente de los últimos 30 años para acá, de generar un nivel de ahorro muy bajo que no nos permite a nosotros hacer las inversiones que necesita este país y que los costarricenses se apropien de ellas. Es más, los mecanismos que tenemos para generar distribución de la riqueza y después del ingreso son muy reducidos. Costa Rica no tiene un mercado de capitales donde las personas puedan comprar acciones de empresas. El mercado que tenemos nosotros es un mercado de deuda, de títulos de inversión de corto plazo y los mecanismos para hacerse partícipe de las ganancias de la actividad productiva están restringidos muy a lo que es el cooperativismo, con algunas cooperativas fuertes, sí, Los Pinos, uno puede pensar en Copeagri, en el sur, etcétera, etcétera, algunas cafetaleras, un poquito de lo que es el sistema de las solidaristas y demás, pero pare de contar cuando nosotros vemos mecanismos en que las personas puedan poner el dinero a trabajar para ellos. Estoy diciendo esto porque urge arreglar el problema cultural del ahorro. Ahora, cuando permitimos algunos defectos en el sistema financiero, como que se pueda sobreendeudar a las familias a tasas de interés elevadísimas,
y entonces las familias caen en algo que se llama la esclavitud financiera, todavía el problema es mayor porque se les resta, se le disminuye a las familias por esa falencia en el manejo de las finanzas, se les resta capacidad de generar ahorros. Entonces, quería decir esto como preámbulo porque urge arreglar el problema de las finanzas familiares para que tengamos un país más próspero y un país donde los costarricenses se vuelvan cada vez más dueños de la riqueza, de la inversión, y se vuelvan no solo dueños de las rentas del trabajo, sino de las utilidades que genera la actividad empresarial, que es esto fundamental. Entonces les decía que los costarricenses no le tenemos miedo al trabajo ni al sacrificio, no es por ahí donde está el problema de las finanzas familiares. Sabemos cómo ganarnos el sustento, pero tenemos un problema exactamente en que lo normal es que el dinero que se gana una familia o que se gane una persona desaparece muy rápido y no saben qué, y no alcanza. No nos han enseñado a nosotros a cómo debemos gastar en forma ordenada y ahorrar y a no contraer deudas. Y se lo digo de verdad, no nos han enseñado a nosotros a cómo administrar lo que nos ganamos para sacarle el mayor beneficio. Algunos cursos de economía básica dirían para que nosotros le saquemos la mayor utilidad posible a cada colón que recibimos. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces nosotros nos comparamos con otros, con otras familias, con otras personas, y entonces decimos, no, todo el mundo está igual, todo el mundo anda sobreendeudado. Yo vi en el periódico que las deudas promedio son de 12 millones, son para consumo, no son deudas para inversión, así estoy yo. Bueno, si nosotros nos comparamos con el promedio, es un mal punto de comparación siempre. Si nosotros andamos buscando la eficiencia, tenemos que estar por encima del promedio. Y entonces el promedio va a estar con el colesterol alto, va a estar un poquillo pasado de peso, va a tener todo ese tipo de cosas. No nos podemos comparar con el promedio nunca en nada, ni como países, ni como personas, etc. Tenemos que estar por encima del promedio. Y el promedio en finanzas está muy mal en Costa Rica. La pregunta es, ¿está controlando el dinero a nosotros, a nuestras finanzas? ¿O al contrario, nosotros estamos controlando el dinero? ¿El dinero estamos trabajando para ganar dinero o tenemos dinero trabajando para nosotros? Y aquí es, uno diría, ¿y cómo solucionar eso? No, el gran problema no es otras personas, no es mi nivel de ingreso, no es la familia. El gran problema de nosotros es el comportamiento. Manejar bien las finanzas personales no es un asunto de conocimiento, es un asunto de comportamiento de nosotros. ¿Por qué? Porque hay algunos defectos. Hay un premio Nobel en economía que se llama de apellido Thaler o Thaler, que tiene un libro que se llama Un pequeño empujón. Y un pequeño empujón lo que demuestra es que nuestra naturaleza humana tiene algunos flancos que son muy débiles y que con una pequeña motivación pueden hacernos a nosotros como sociedad fácilmente caer en comportamientos que no son racionales. Ese tema de la racionalidad en la economía, en las decisiones de consumo de la economía, es un tema que hay que resolverlo y hay que replanteárselo a nivel de la economía. No hay tal comportamiento racional la mayoría de las veces. Porque, vamos a ver, uno ve tal vez a una madre con un niño tratando de convencerlo de que no le compre un juguete y el niño pega gritos a la par de una vitrina y una madre acongojada tratando de convencerlo, y uno dice, es parte de la inmadurez del niño, él quiere las cosas ya,
y entonces no entiende que no hay dinero en este momento para comprar eso. Bueno, es igual cuando un adulto, ya no siendo niño, se compra algo por inmadurez e incurre en deudas, no teniendo la necesidad urgente de comprarlo, sencillamente porque es una super oferta o algo por el estilo. Y entonces hay que tener mucho cuidado con ese pequeño empujón, porque hay otros que a nivel de la sociedad se dan cuenta de estas fallas, pues van a utilizar estas debilidades nuestras para embaucarnos a nosotros en comportamientos que no son los mejores. En ese sentido, todo lo que es la publicidad, la propaganda, etcétera, es una forma de lavado de cerebro colectiva, y lo digo así para que nos entendamos, que nos hacen comprar lo que no necesitamos y pagar intereses por lo que nunca disfrutamos. Hay miles de casos: la bicicleta que está ahí en la casa, la bicicleta estacionaria con ropa encima, tenemos ahí temas de máquinas de hacer ejercicio que nunca utilizamos, etcétera, etcétera, y que compramos porque en un determinado momento nos empujaron en ese pequeño empujón. Pero aquí, ojo, porque muchas veces, y la sociedad costarricense está cayendo en eso, que es en un tema que es el sobreendeudamiento, y está cayendo en esclavitud financiera. ¿Me están escuchando? Sí, estoy Perfecto. Es que... Sí, se le oye bien. Ok, perfecto. Hay un tema que se llama esclavitud financiera, y yo quiero hablar un poquito de esto. La Convención Americana de los Derechos Humanos, que la firmó Costa Rica hace alrededor de 50 años, hace que la firmó, resulta que llama a los países a hacer leyes para evitar que la gente caiga en esclavitud financiera, en la explotación del hombre por el hombre. Esto es cuando se sobreendeuda a una sociedad a tasas de interés excesivamente altas que le impiden a las personas pagar el principal de la deuda, y entonces trabajan para pagar solo intereses a tasas de interés sumamente altas. Esto es una discusión que he tenido a través de los últimos 6 años de mi vida para ver cómo establecemos en Costa Rica y le damos operacionalidad a la ley de la usura, y que establezcamos una tasa de interés máxima en Costa Rica, porque aquí hay esclavitud financiera. Esclavitud financiera es cuando no sobreendeudamos a tasas de interés altísimas y hacemos gran parte de nuestro esfuerzo, si no el 40, el 50% de nuestro trabajo, lo destinamos únicamente a pagar intereses de la deuda. La Biblia tiene un proverbio muy interesante que dice: el rico se hace dueño de los pobres, y el que toma prestado se hace siervo del que presta. El que toma prestado se hace siervo del que presta. Cuando uno paga intereses por deuda de consumo, esos intereses nunca los va a disfrutar uno. Eso fue una resta que se le hizo al poder adquisitivo para siempre. Y entonces, cuando hay esclavitud financiera como la que vive el pueblo costarricense hoy en día, una buena parte de la sociedad está en esclavitud mental, física por un lado, porque está trabajando para pagar únicamente intereses, y mental porque los problemas de finanzas están desmembrando familias. Hay conflictos terribles familiares al respecto. Las deudas están atormentando a las personas, les hacen mentir, esconderse, sufrir pena, perder el honor, etc. Eso de que el chiquito pequeñito sale y dice papá que no está, porque está el cobrador, todas esas cosas son parte de estos. Hay gente sufriendo enfermedades crónicas de alta presión, problemas cardíacos, etcétera, consecuencia de una situación de endeudamiento.
que nos tiene agobiados como sociedad, porque es un asunto bastante cultural. Como les decía antes, por una falencia cultural, educativa y demás, de que nunca hemos trabajado el tema de la administración de las finanzas. Muchos creen que esto es atacando los síntomas y entonces dice, bueno, yo refinancié ya todas las deudas, las hice todas a un solo combo y ahora me pasaron los plazos, me los hicieron más largos, me bajaron un poco las tasas de interés y estoy respirando. Eso es atacar los síntomas. Eso es como cuando tenemos ahí un dolor muy grande y nos ponen un poco de morfina y ya no sentimos el dolor y creemos que se ha acabado el problema. No, ahí está el problema que tenemos infeccioso o lo que sea, lo tenemos y eso es atacar los síntomas. Si no cambiamos de actitud y nosotros no logramos cambiar la forma en que administramos nuestras finanzas personales, vamos a seguir con los problemas tarde o temprano, vuelven a aparecer y vuelven a aparecer todavía acrecentados. Para ponerles un ejemplo, hace un tiempo habían unas personas ahí que tenían un problema financiero serio y después me dijeron, no, el suegro nos regaló un lote, con eso pagamos la deuda y estamos a salvo. Pero la verdad era que no habían cambiado ninguno de los hábitos y seguían los ingresos de la pareja sin ser suficientes para cubrir los gastos que eran mucho más grandes. Y entonces eso es atacar síntomas. Tarde o temprano vuelven a acumularse las deudas y entonces viene el problema más serio todavía. El cambio que hay que hacer para manejar bien las finanzas es un cambio de adentro hacia afuera, es un cambio de ideas, de valores, de comportamiento. Y antes decía, esto es comportamiento más que conocimiento. Esto es más de dominarse a uno mismo que de entender. Soy economista, tengo ya mis años, conozco a economistas quebrados que me han dicho a mí, Welmer, gano muy bien, pero tengo tantas deudas que estoy angustiado. Esta situación es terrible. Entonces no es un asunto de conocimiento, de formación. Conozco gente, matemáticos quebrados, administradores de empresas quebrados en las finanzas familiares, ¿verdad? ¿Por qué? Pero les puedo poner el ejemplo de mi abuela que yo soy poco desfasado en la familia, entonces mi abuela era bastante mayor cuando yo nací y en la casa de mi abuela seguro habían ingresos muy bajos, pero donde mi abuela se vivía bien. Siempre había, y no había ningún tipo de presión económica porque la abuela era metódica en asignación de lo que tenía y lo sabía asignar a las cosas que eran importantes y a las que no eran importantes sencillamente no les daba de veras importancia. Pero cuando no tenemos nosotros esa actitud de adentro, de ordenar las ideas, de ordenar las cosas que verdaderamente son importantes de comportamiento, entonces no tenemos objetivos, no tenemos unas metas deliberadas y entonces estamos partiendo en medio del caos y es la prisa la que nos lleva a nosotros al fracaso. Entonces, administrar bien las finanzas, los recursos de la familia siempre van a ser escasos. Eso es una premisa en economía y entonces si queremos ver todas las aspiraciones que tiene la sociedad, la familia, perdón, vamos a encontrarnos que los recursos nunca alcanzan. Entonces hay tres cosas que es importante entender. Hay unas cosas que se llaman necesidades, que son las cosas básicas para vivir bien. Hay otra cosa que tienen que ver con los deseos, que van un poco más allá de las necesidades, y los caprichos. Sí. Y cuando nosotros conocemos la diferencia entre estos, también nos ayuda mucho a ordenar a nosotros los gastos. Administrar correctamente las finanzas no es, ya les decía, manejar bien los números ni las imposiciones de alguien, porque a veces cuando el padre o la madre de una familia quieren imponer la voluntad a rajatabla a los demás, no hay cooperación y entonces se vuelve más bien en una disputa familiar en vez de volverse en una solución.
La familia es más bien como una gran empresa con muchos departamentos y hay que actuar de manera coordinada. Hay algunos que están estudiando, otros que trabajarán, otros que aún no han entrado a la educación, los papás que trabajan. Y entonces se necesitan atender las necesidades de todos. Y eso hay que hacerlo de manera coordinada y hay que atender necesidades. Cuando estoy hablando de necesidades, son las cosas básicas para vivir bien. Son las necesidades de consumo, de comida, la necesidad de transporte, es la necesidad de vivienda, es la necesidad de pagar los recibos, de tener los servicios públicos. Esas son necesidades. Deseos y caprichos ya van un poco más allá de las necesidades. A veces el deseo que tenemos no es solo consumir lo básico, sino que el deseo es consumir algo de marca. Entonces, la camisa que uso no debería ser sencillamente una camisa para vestirme bien y presentarme, sino que debería de tener una marca. Ya eso es un deseo, eso es un capricho. Y a veces los deseos y los caprichos nos llevan a que después no podemos, por satisfacerlos, no podemos satisfacer lo que es importante, que son las necesidades. Si nosotros nos enfocamos en atender las necesidades para vivir bien y no deseos y caprichos, vamos ganando en esto. Pero hay algunos temas que nos están afectando en Costa Rica y lo digo yo, esto es mi apreciación. Hay algo que le llaman estatus, hay algo que le llaman aspiraciones y querer, voy a decirlo así, apantallar. Esto nos está haciendo mucho daño. Me encuentro mucha gente viajando en auto de la casa al trabajo y tienen que pagar parqueo y tienen que pagar 10,000 o más colones al día de parqueo. Y me encuentro gente que teniendo salarios bajos viene en carros porque da estatus, viajar en transporte público. Hoy en día pueden tener alguna excusa, pero no siempre. Y entonces me encuentro gente que viene al trabajo y no trae alimentación y la compra de la más cara. Y entonces eso significa otro problema significativo, o que van a un gimnasio sumamente caro, etcétera. Todo ese tipo de cosas están afectando a esta sociedad. La juventud le llaman a eso apantallar, le llaman estatus, etcétera, pero esas cosas no hacen que el dinero no alcance y tarde o temprano nos van a meter en problemas y en problemas serios en cuanto a la deuda y demás que eso implica. Entonces, ¿cómo ponerle orden al caos? Bueno, yo les podré decir que el ordenamiento, que es fácil decirlo, pero es difícil ejecutarlo. Si hay algo fácil, es arreglar los problemas de otros. Si hay algo difícil, es arreglar los problemas de uno mismo. Y decía un adagio chino que el hombre que conquista un pueblo, pues es un hombre valiente, valeroso. El que se conquista a sí mismo dice que se tiene aún muchísimo más mérito. Y entonces yo creo que aquí está en cómo logramos nosotros dominarnos a nosotros mismos y comenzar a cambiar verdaderamente. Aquí para manejar las finanzas ahora en tiempos de pandemia es fundamental dedicarnos a satisfacer las necesidades y entonces necesitamos hacer un plan escrito. No podemos hacerlo de otra manera. No, es que yo me la juego así a puro ojo, como decimos, etcétera. No, tenemos que elaborar un plan escrito de cuáles son las necesidades que tenemos para vivir bien, cuáles son los gastos. Si no lo tenemos, no se tiene nada. Hay que determinar en ese plan qué es lo esencial para vivir bien.
¿Qué es lo esencial que necesito para alimentarme bien? Voy a poner un ejemplo. Necesitamos proteínas. Bueno, vamos a necesitar entonces consumir carne, pero necesitamos filet mignon, ¿verdad? O necesitamos lomito, o lo que necesitamos es un corte intermedio que vale exactamente la mitad y que lo podemos cocinar y preparar tan rico como el otro. Hay que tener aquí claridad de qué es lo esencial, si es una necesidad, si es un capricho. Hay que determinar si es esencial. Hay muchas cosas que no son esenciales. Hoy en día veo que muchos reciben diarios, revistas y cosas que ya están más que superadas por un teléfono celular gratuito y demás, etcétera. Entonces determinemos qué es esencial y qué no es esencial. ¿Tengo que ir en auto verdaderamente al trabajo, sí o no? ¿Puedo llevar alimentación al trabajo, sí o no? Esto me ayuda. No use crédito para financiarse nunca. Para financiar gastos corrientes. Yo estoy hablando aquí de consumo, ¿verdad? Si alguien está pensando en inversiones, eso es otra cosa. Ahí se debe usar crédito cuando la tasa de rendimiento de la inversión es mucho más que el interés que vamos a pagar por financiar eso. Hay que ahorrar. No hay manera de mejorar nosotros la condición si no ahorramos. Y no salga en fianzas. Si usted va a ayudar a alguien, ayúdelo. Si tiene dinero para hacerlo, hágalo. Pero no se comprometa en fianzas que luego le van a afectar la vida suya. Dice por ahí un refrán, dice, si digo que no para fiar a alguien, dice, puedo perder la amistad. Pero si lo fío, puedo perder la amistad y el dinero. Así es que mejor no fiar para reducir las pérdidas. Y eso es de verdad. A no ser en casos muy especiales, de un hijo que va a estudiar o cosas de esas, ya uno entraría en valoraciones. El tema del ahorro, y les digo que esto es cultural por lo siguiente, ya voy terminando para que hablemos un poco de esto. El tema del ahorro es fundamental. Si nosotros vemos una sociedad como los israelíes o los alemanes, terminaron la Segunda Guerra Mundial los israelíes sin nada. Piel y hueso salieron de los campos de concentración. En una condición deplorable de salud, habían perdido familias, habían perdido todos los ingresos. En ese tiempo no había internet, era correo por carta, ni siquiera tenían familiares porque los habían perdido, pero tenían cultura. Aquí en Costa Rica los conocimos nosotros como los polacos. Y entonces ellos comenzaron a trabajar al principio vendiendo lo poco que podían y generando ahorro. A pesar de que ganaban poco, generaban ahorro. Al cabo del tiempo, habían generado el ahorro suficiente para que el dinero trabajara para ellos. Hoy no encontramos a alguno de ellos aquí en una situación de pobreza, ninguno. Porque tienen cultura. Lo mismo Japón, terminó destruido, acabado por las guerras, por la Segunda Guerra Mundial, y Alemania, y se enderezaron porque tenían cultura del ahorro, cultura de poner a producir los recursos para ellos y no ellos para trabajar para los recursos. La cultura occidental a nosotros nos está haciendo daño. Les decía que hay que elaborar un plan por escrito, hay que poner los gastos que debe hacerse en orden de importancia. Esto hay que hacerlo en familia. Ponga el orden, las necesidades, esas cosas necesarias para el buen vivir. No meta en estos tiempos ni deseos ni caprichos. Viva bien con los gastos en el hogar. Planee todo lo que tiene que gastar usted. Generalmente uno podría hacerlo con lo que ya uno conoce en meses anteriores,
pero conforme pasa el tiempo uno puede irlo mejorando. Ahorita vamos a presentar cómo hacer un presupuesto de estos. Compre lo esencial, evalúe siempre con la familia cada compra que va a hacer si es necesaria. Háblele a los hijos, a la esposa, póngase las metas en conjunto. Si las metas no son compartidas por todos los hijos, la esposa, el esposo y demás, muy difícil sostener metas así. Si las metas y las condiciones de financiamiento de una familia son conocidas por todos, todos se ayudan entre sí y es muy fácil ayudarse. Dice la Biblia que caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres y el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. No estoy diciendo que no tome vino ni perfumes. Lo que estoy diciendo es que en ese tiempo eso eran lujos extraordinarios, eran caprichos. El que ama los caprichos y el que ama este tipo de cosas no se enriquecerá. Siempre fíjese si es una necesidad la compra que va a hacer, es un deseo, es un capricho. Hay cosas que no reflejan la ética de nosotros o que mejor no comprarlas porque tienen un mantenimiento carísimo, porque no las voy a usar y ya me conozco. Hagamos la valoración bien clara de cada cosa que vayamos a comprar. Si va a salir un domingo, échese o póngase una meta de cuánto es lo máximo que puede gastar. No use crédito para financiarse nunca, nunca, ni aunque sea a tasa cero. La tarjeta de crédito puede ser un medio de pago, pero hay que pagarla en la fecha de contado. Si la usa como un medio de financiamiento es caro. Hay un refrán que dice, si no paga de contado, paga demasiado. Acuérdese de eso. Nunca trate los síntomas como si fueran las causas. Si es comprador o compradora compulsiva, devuelva las tarjetas de crédito, use solo débito o use solo efectivo. Quienes usan crédito, hay estadísticas en Estados Unidos del Consumer Report que dicen que el 60% de los usuarios no pagan la tarjeta al día. Estos son datos un poco viejos, pero el 60% de los usuarios se atrasa y eso implica multas significativamente altas. El 75% de los premios y millas ofrecidos nunca se redimen, y eso ya lo saben las tarjeteras. Los consumidores gastan en promedio un 18% más cuando usan tarjetas de crédito en vez de débito. Y en Estados Unidos el 50% de quienes se declaran en quiebra a causa de las tarjetas vuelven a caer en eso. Y ya les digo que comprar al crédito es la forma de pagar hasta el doble, 2 veces y medio lo que vale un bien. Si usted va a un almacén a comprar algo de contado, usted puede pedir rebaja e incluso se lo llevan hasta la casa. Si usted va a comprar algo al crédito, más bien el precio muchas veces es distinto del de contado y no le hacen ninguna rebaja. Y se va a encontrar que el trato es diferente. Si tiene el deseo de adquirir un bien, empiece a ahorrar. Es la mejor forma. ¿Por qué alguien tiene que pagar 3 veces lo que vale un televisor? Yo les digo que cuando son los más pobres eso no se vale, ¿verdad? Porque la mejor forma de comprar barato es cuando tenemos ahorro. Hay que tener siempre un fondo de emergencias para que cuando viene a un imprevisto, ya nosotros lo habíamos previsto y entonces no nos va a desfinanciar. Es importante hacer ese fondo de emergencia, ya sea porque perdemos el empleo, mientras encontramos otro hay que tener dinero por una emergencia médica, por la reparación de un electrodoméstico. Y entonces dice también la Biblia, tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Cuando está diciendo aquí tesoro y aceite hay en la casa del sabio, es el del que planea las cosas, del que ve las cosas sabiamente. El insensato es el que actúa de manera sin pensar y entonces las cosas, el ingreso se le va entre las manos. Quiero dejarles aquí
esto porque quiero hacerle una presentación rápidamente de cómo se puede hacer un presupuesto para ir nosotros cerrando. Un presupuesto, ahí se está viendo la pantalla. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, Entonces señor. voy a hacerla más grande. Voy a hacerla más grande. Un presupuesto familiar lo hacemos así. Pongamos que aquí tenemos los ingresos de esta parte. Acá tenemos los ingresos. Tenemos ingresos quizá de 2 salarios. Pongamos ahí cualquier nivel, ¿verdad? Yo estoy poniendo unos salarios bajos. Pueden haber diferentes fuentes, pero aquí lo que tenemos son 2 salarios, ¿verdad? Uno de 300,000 y otro de 100,000. Y suma 400,000 colones los ingresos. Esto no está muy lejos de lo que es la realidad de una familia costarricense con nivel de escolaridad de secundaria un poco menos. Tenemos aquí los gastos en electricidad, de teléfono, en mantenimiento, bueno, si tuviéramos vivienda propia, recolección de basura, etcétera. Todo hay que planearlo por mes, no hay que esperar que llegue el trimestre y no tenerlo, planeamos todo. Tenemos gastos familiares en víveres, en lo que son abarrotes, alimentos en el trabajo. Tenemos aquí un perro que lo tenemos que peluquear, los medicamentos, el salón de belleza, el dentista. Tenemos aquí algunos gastos relacionados con educación, ¿verdad? Que son los uniformes, los libros y los útiles, etcétera. Y ahí entonces aquí vamos teniendo los totales, ¿verdad? De cada uno. El transporte, hay un auto y ese auto gasta gasolina, la revisión técnica que hay que planearla, la licencia, etcétera, y los pasajes, incluso hasta las propinas que hay que dar, ¿verdad? Y por aquí arriba tenemos otros gastos más. Gastos de deudas, una tarjeta de crédito que hay que pagar, otro crédito que hay ahí de algún electrodoméstico, y tenemos nosotros ahí todos los gastos. Esto es más o menos un presupuesto, uno lo puede hacer en un cuaderno, no tiene que ser en Excel, etcétera. Aquí hay gastos diversos como internet, si hay alguna ayuda que se da, etcétera. Hay que planear la salida de vez en cuando a comerse un helado, la comida del perro, etcétera. Pasatiempos. Y aquí tenemos el resumen de todo. En servicios básicos, que era el teléfono, electricidad, en los gastos familiares, que era la comida, en educación, etcétera. Tenemos que los ingresos eran 400,000. Y tenemos gastos por 547,000 colones. Entonces tenemos un déficit de 147,000 colones. Y ustedes me dirán, bueno, eso puede ser. Claro, esta persona está incurriendo en gastos. Si nosotros tenemos un presupuesto y ya lo tenemos desglosado, es fácil, es más fácil poderle hacer las rebajas y darnos cuenta dónde es que tenemos que rebajar para balancear esto. Porque no podemos acumular deuda mes tras mes, porque si no tenemos presupuesto, entonces la culpa es de la esposa, la culpa es de los niños, la culpa es de otros, pero nunca va a ser de uno, porque así es el ser humano. Cuando tenemos un presupuesto nos damos cuenta de que alimentos para el trabajo, por ejemplo acá, estamos gastando 30,000 colones y que tenemos que hacer recortes importantes. Entonces podríamos reducir eso y llevar comida de la casa. Artículos, aquí si esto es el Gerber del bebé, aquí donde dice artículos para el bebé, si es el Gerber del bebé, bueno, el bebé puede empezar a comer, le hacemos las cosas licuadas en la casa como era en el tiempo mío, que no había Gerber ni nada, y crecíamos y comíamos bien y aprendimos a saborear de la cuchara de nuestras mamás, y entonces podemos quitar eso ahí. Si tenemos este presupuesto, nos damos cuenta que el médico, el dentista, podemos ir a la caja y obtener esos recursos porque necesitamos de verdad hacer ajustes en esto. Y entonces vemos aquí que la peluquería del perro, vean, ustedes se compran la máquina para
peluquear al perro. Al principio no queda bonito, pero ya después uno le agarra el sentido y nos podemos ahorrar esos 8,000 colones que la máquina por ahí anda el valor. ¿Ah? Después, Dios guarde, dejar de pagar deudas. ¿Ah? Esto hay que pagarlo siempre. Aquí no veo yo que tengamos que hacer recortes. Hay un tema aquí que deberíamos nosotros de ver. Entonces ya haciendo esos recortes, venimos, revisamos acá y nos damos cuenta que hemos revisado, pero aún tenemos 84,000 colones que están en negativo. Entonces tenemos un vehículo, que este es el marido que quiere ir al trabajo en auto, no va a tener que ir en bus. Y entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esos gastos, ¿verdad? Porque ya ahora como lo tenemos, ya sabemos qué cosas podríamos nosotros eliminar. Y eliminamos todo lo que tiene que ver con el auto. Pues, si hay que venderlo, se vende. Y entonces eliminamos todo eso. Claro que hay que aumentar en pasajes, porque ahora hay que viajar en bus. Y entonces ahí en lugar de 28 le ponemos 48, para poner un ejemplo. Y hacemos el cierre. Y resulta que ahora en lugar de tener un déficit tenemos un superávit. Pero con un presupuesto en mano podemos hacer estas cosas y darnos cuenta de dónde tenemos que hacer los ajustes. Si no tenemos presupuesto, nosotros estamos navegando en el caos. Y la culpa es de todos y nadie hace el ajuste. Y lo que tenemos es un conflicto familiar que no podemos resolver. Yo les digo que esto es a nivel de ejemplo. Por esto, tener una herramienta como el presupuesto es fundamental para que podamos hacer los ajustes. Quería enseñarles otra cosa también aquí. Yo sé que aquí debajo de esto hay algo, pero ¿cómo sacarlo? Bueno, sí, ya sé. Quería enseñarles también, decirles a ustedes que cuando vayamos al supermercado, cuando vayamos de compras, debemos nosotros ser ordenados también. Y ustedes dirán, este está hablando de manera muy particular, pero he querido llegar a este nivel de particularidad para decir, si no nos ordenamos desde lo más básico, vamos a seguir nosotros navegando en el caos. Cuando vamos al supermercado, tenemos que saber qué vamos a comprar. Antes hay que revisar la despensa, antes hay que revisar la refrigeradora y proponernos a ir a comprar verdaderamente lo que hace falta. Y puede ser con una lista de previo, donde marquemos y donde sepamos qué es lo que vamos a comprar. Y esa es verdaderamente la manera de limitarnos. Hay que ir bien lleno, hay que comer y después tomarse una tacita de café para no llevar ninguna hambre, no llevar a ningún niño, ir con una calculadora. De verdad hay que ir con una calculadora. No crea que las ofertas son más baratas, tenga cuidado con eso y vaya con una lista y ordene. Cuando nos ordenamos de esta manera, así de sencillo, comenzamos a cambiar de verdad la forma en que nos rinde el dinero. Si nosotros logramos ahorrar dinero, y quería mostrarles esto por último, si vamos nosotros, por ejemplo, si rebajamos el celular, el gasto de celular nosotros en 20,000 colones, si nosotros llevamos almuerzos al trabajo, podemos ahorrar 60,000 colones al mes. Si eliminamos muchas veces el viajar en taxi saliendo más temprano, ahorramos no 30, ahorramos muchísimo más. Si nosotros logramos hacer ajustes en cuanto a lo que son los gastos y disfrutar mucho más el estar en casa o compartir con la familia, podemos ahorrar mucho de lo que estamos gastando en restaurantes, etcétera, el fin de semana. Y podemos generar ahorros muy significativos cuando los vemos nosotros a través del tiempo. Cuando se tiene dinero ahorrado en mano,
comienzan a aparecer oportunidades de inversión impensadas si no tuviéramos nada en mano. Y comenzamos nosotros a mejorar el nivel de vida. Cuando esto se comienza a dar a nivel de una sociedad y todos comienzan a mejorar la forma en que asignan el dinero, se mejora el bienestar de la familia, se mejora también los activos que poseen las familias y comienza de verdad a generarse más ahorro a nivel de país y el pueblo comienza a hacerse dueño de lo que son las inversiones del país y comienza a cambiar. Esto así un poquito es lo que puede dar el gran cambio. Me he metido en la parte muy microeconómica, me he metido en explicar este tipo de cosas porque creo que vale la pena, pero aquí hay que hacer una gran cruzada a nivel de iglesias, a nivel de universidades, a nivel de escuelas, de colegios, de sindicatos, de todas las iglesias, para que los costarricenses salgamos de esta calamidad que estamos viviendo en las finanzas, que nos está afectando en la economía, en la salud y que nos está también afectando en las relaciones familiares. Termino aquí. Muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta sobre el tema. Don Eduardo, tenemos una consulta en el chat de Montserrat Rosel Solano. ¿De cuánto monto se recomienda hacer el fondo de emergencia? Mire, un fondo de emergencia por lo menos debería de tener unos 3 meses de salario. Pero cada vez que el fondo de emergencia sufre una disminución, deberíamos nosotros rápidamente comenzar a reconstruirlo y tenerlo de ese tamaño. El fondo de emergencias es porque siempre hay imprevistos y si nosotros los imprevistos los estamos previendo, ya dejan de ser imprevistos. Siempre se va a quemar el microondas, siempre se va a fregar la refri, siempre se va a dejar de funcionar la lavadora. Entonces nosotros tenemos que tener eso previsto. O alguien se va a enfermar y tenemos que correr porque hay alguna situación. Nos consultan que si puede volver a repetir el monto, por favor, es que se cortó en un momento. Ok. El fondo de emergencia debería ser del tamaño de unos 3 salarios mensuales, pero lo podemos reconstruir a través de varios años. Cuando uno tiene un fondo de emergencia del monto de un salario, pues ya es un monto, es un nivel importante que permite que los imprevistos no lo sean, porque los estamos previendo. Pero es necesario, decía, que si sucede algún imprevisto, volverlo a reconstruir. Ahora, hay que tener un nivel de ahorro aparte de eso. Y yo les recomendaría a las personas que tienen que ahorrar, deberían de ahorrar entre el 5 y el 10% mensual de lo que ganen. Eso es como un pago a la persona misma para ir construyendo un fondo de inversión, sería este, ¿no? Cuando uno llega a comprar una vivienda y tiene que financiarse con el banco al menos le pide el 20%. Pero si alguien llega a comprar una vivienda ya con el efectivo y no tiene ni siquiera que ir al banco, ya tiene unas condiciones muchísimo más favorables que cualquier otro para entrar en la negociación y obtener descuentos. Pero desgraciadamente esa no es la situación de los costarricenses. Sí. Buenas noches, habla Julio Chavarría. Tengo una consulta. Bueno, consulta y comentario. En un libro, no me acuerdo si fue El hombre más rico de Babilonia o El hombre que vendió su Ferrari,
uno de esos dos libros, me acuerdo, decía eso que usted mismo acaba de decir, de que el ahorro debe ser un pago para uno mismo. En realidad uno debe verlo de esa manera. Siempre recibimos el salario y es de una vez pagarle a la compañía, pagarle el préstamo, pagar la comida, pagarle a los demás menos a mí mismo. Y a mí esa plata me costó. Hay que verlo de esa manera. Entonces eso, digamos, como para aporte ahí a lo que usted menciona. Y lo otro, mi consulta es, ¿se sabe cuánto es el límite de los porcentajes de cuándo se considera usura y qué es lo que propone la ley esta que están ahí en debate? Sí. Gracias. Qué bien, ya he leído bastante de eso y me alegra mucho. Mire, quiero decirte que esta herramienta final, que es tan sencilla así como tener un presupuesto, es lo fundamental. Si no tenemos nosotros evidenciado cuáles son las líneas de gastos y no las podemos nosotros mes a mes revisar, muchas veces no podemos ajustar nosotros los gastos. Ahora, el tema que me preguntas de la usura es variable. Japón establece que un 20% es el máximo que se le puede cobrar a alguien. Corea, 24%. España tiene 19 para un tipo de deuda, pero la más alta tiene un 26. Hoy en día Colombia tiene un 29 como tasa máxima. Así le puedo decir muchos países. La mayoría de los estados norteamericanos están con tasas por debajo del 25. En Costa Rica ha sido una lucha muy fuerte y se estableció una tasa que es un promedio de la tasa, es un factor multiplicativo que parte de la tasa activa promedio, de la tasa promedio que prestan los bancos. Y la propusieron en un 39, la tasa general para tarjetas y demás. Para mí es una tasa alta, no era mi gusto, pero como es un promedio, sí, luego de que se recorten las tasas altas, la tasa activa va a caer y entonces el promedio se iría ajustando hacia abajo. Y eso es lo que a mí me parece. Pero aquí tenemos un sistema financiero sumamente ineficiente. Para ponerles un ejemplo, en datáfonos estábamos pagando en pulperías hasta el 7% por solo transar, mientras en Europa se paga el 0.30 como máximo por transar, 0.30, que se pagaba 7, 35 veces más. Eso no es válido. Aquí tenemos un sistema financiero lleno de cláusulas abusivas. ¿Qué son cláusulas abusivas? Los contratos son de adhesión. Usted cuando llega a firmar un crédito o comprar un electrodoméstico, firma el contrato que ya está hecho por el que le va a dar el electrodoméstico o el crédito. Y entonces dice, si usted paga antes, tiene que pagar una multa del 5% por pagar anticipado. Dice un contrato de adhesión, si usted facturó 1.000.000 de colones y paga 700.000 colones, paga no por lo que quedó debiendo, paga intereses por todo lo que facturó. Si dice un contrato de adhesión, usted termina de pagar la hipoteca en cualquier banco y le dicen, usted le dice, ¿me podría devolver me podría dar usted una certificación para ir a liberar mi propiedad al registro público? Y le dicen, tiene que pagar $100 o $200. Todos esos, pero podría contarle 30 o más cláusulas abusivas que están metidas en los contratos de adhesión que no son permitidas en los países de la OCDE. Entonces, ahí necesitamos nosotros, pero esa es la lucha que estamos dando desde la Asamblea Legislativa para lograr hacer un sistema financiero más eficiente en Costa Rica para que funcione mejor la economía. Gracias. Gracias. Don Welmer, hablando sobre ese mismo tema de la usura, bueno, a mí, yo trabajo en un bufete de abogados y me ha tocado, de hecho, investigar bastante sobre este proyecto de ley y del proceso de la consulta en la sala constitucional y demás.
hemos visto, además de muchísimas empresas que están, digamos, que les llama mucho la atención todo este proyecto porque, por ejemplo, uno de los límites que usted ahorita explicó, a la hora de que no tomen en cuenta cosas fluctuantes como la inflación o demás, dicen que, y como son por periodos, se define por periodos de 6 meses, dicen que es posible que los bancos en ese periodo como que puedan experimentar pérdidas porque si la inflación fluctúa en esos 6 meses, como que el margen de ganancia que ellos tendrían o que prevén les corte, digamos, esa capacidad de respuesta o de fluctuar ese tipo de interés en los préstamos. ¿Qué opinión le merece? Nada más por mera curiosidad. Que es totalmente falso. Resulta que la tasa de usura parte de la tasa activa promedio, y la tasa activa promedio incluye ya todos los costos de los bancos, costos administrativos, costos de el dinero que ellos toman prestados porque son intermediarios financieros. Entonces ya toma en cuenta eso, toma en cuenta la pérdida esperada. Y toma en cuenta una pérdida esperada muy alta. Figúrese que con el 3% de morosidad un banco, un poquito más ya es intervenido, con un 3%. Y aquí estamos dándole chance a una pérdida esperada casi del 20% con ese cálculo. O sea que rebasa cualquier condición de esas. Y el otro asunto que hay de por medio es que, como dice usted, la tasa se va ajustando en un promedio ponderado de acuerdo a cómo la economía fluctúe. Y entonces puede ir para arriba o para abajo. Sencillamente, lo que ha habido acá es un abuso porque la gente, por ignorancia financiera o por necesidad o a veces por ligereza, y eso lo establece la ley acá, algunos se aprovechan de esas debilidades para sobreendeudar a las personas. Todos los que estamos aquí les apuesto que han recibido ofertas y ofertas y ofertas y ofertas de crédito y le dicen, tenemos un crédito preaprobado, don Eduardo, para ustedes de $20,000 y nada más es solicitarlo y ya se lo damos. Y usted le dice, ¿a qué tasa? ¿Al 4 o al 3.99? Pero no le van a decir que es mensual. Como la gente tiene ignorancia, a los que estamos aquí quizá no, pero la ignorancia financiera, 3.99 es más barato que un 19%, ¿verdad? Una es mensual y la otra es anual, pero juegan con ese tipo de cosas, porque yo lo he experimentado y hasta grabado llamadas en ese sentido. Esto en todos los países, si verdaderamente ponerle tope a las tasas fuera mal, entonces Japón estuviera quebrado con una tasa del 20%. Corea del Sur sería un país quebrado con una tasa del 24%. Acuérdense que esto es para consumo, ni siquiera es para inversión, son tasas de consumo. Y las deudas que le ofrecen a todo el mundo son de consumo así. Vaya usted pida una deuda, un préstamo para hacer una actividad productiva, verá que le ponen 1000 condiciones, pero si es para consumo van ya. ¿Saben por qué? Porque se están aprovechando de que la ignorancia de la gente los hace perder activos, a veces por el 20% del valor, alguien pierde la casa, o los fiadores terminan pagando la deuda del que fiaron a tasas también de usura. Y entonces esto está empobreciendo a la sociedad. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que esto está empobreciendo a la sociedad y que hay que cambiarlo. Hoy en día, para terminar, hablan de que esto puede crear lo que es exclusión financiera. Hoy en día tenemos 840,000 casos de cobros judiciales en el poder, en la corte. 840,000 casos es el 36% de los empleados de este país están manchados, y además de eso súmele los fiadores. Solo en el mes de abril pasado, para que vea cómo se comporta, entraron 240,000 casos más de cobro judicial. Quiere decir un 10% de la población que trabaja, solo en abril entraron de casos nuevos. Esto es una pandemia. El sobreendeudamiento y la voracidad
en que está perdiendo activos el pueblo costarricense por esto. Por eso esta charla es fundamental, que cambiamos nosotros de actitud. Gracias. Muchísimas gracias, Wilmer. Tenemos 5 consultas más en el chat y ya podemos cerrar con esto. Don Eduardo, no sé si gusta dar lectura. Es que no las veo, no, yo no las puedo ver. Ok, ya lo guiamos entonces. Rebeca Hernández consulta, ¿qué puedo tomar en cuenta para invertir en algo y saber si es una buena opción o no? ¿Qué puede tomar en cuenta para invertir en algo? Mire, las actividades productivas en que nosotros nos metemos tienen que ser aquellas donde nosotros tengamos conocimiento profundo para emprender. Nunca nos pongamos a emprender cosas que antes nosotros no tengamos experiencia o que nosotros no tengamos un conocimiento profundo del mercado, que no hayamos hecho un análisis de un proyecto a profundidad. Decir cómo invertir es muy difícil, depende de la expertise de la persona, depende incluso de la aversión al riesgo. Hay gente que es más propensa al riesgo y entonces se atreve a invertir en actividades muy nuevas que dan rentabilidades altas, y otros que prefieren rentabilidades más bajas, pero están más seguros. Entonces, yo le diría que parta de un verdadero análisis de la actividad donde va a invertir. ¿Qué se siente hacer ese análisis? Ojalá con un especialista. La Salle tiene muchos. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta, es con comentario también. Bueno, Mariela López envió el libro El hombre más rico de Babilonia en PDF al correo institucional. Ana María Monguero, bueno, nos pregunta, cuando explico que debíamos tomar en cuenta las cosas que realmente son esenciales, esto es muy relativo y hoy en día mucho de lo que corresponde a compras inteligentes, por ejemplo aquellas amigables con el ambiente o productos orgánicos son los más caros, pero para mí es esencial hacer esos cambios. Me gustaría conocer la opinión al respecto. Totalmente de acuerdo. No quiere decir que compre cosas que no sean esenciales. Si yo voy a comprar al supermercado lechugas, etcétera, y las compro y verdaderamente son las cosas que yo necesito, las puedo comprar perfectamente que sean orgánicas y puedo escoger ese tipo de cosas. Ahora, se trata generalmente esos gastos asociados a caprichos. Es como cuando decimos, bueno, vamos de vacaciones. ¿A dónde? Entonces podemos ir de vacaciones a un lugar bonito, etcétera, etcétera, o podemos ir a un hotel 5 estrellas o 6 estrellas, etcétera. Y entonces ese tipo de gastos es el que generalmente desbalancea totalmente los presupuestos de cosas que son caprichosamente caras. No, en esto totalmente de acuerdo. Tenemos nosotros también que hacer otras inversiones. Jamás estoy diciendo que tampoco no ayudar a la familia y que nos volvamos unos tacaños. No, en esto tiene que ser dentro de ese marco de racionalidad, que son necesidades y que son caprichos. Pero también tenemos que defender nosotros nuestra salud y tenemos que defender el ambiente, fundamental. Nos consultan también. Janel Rojas, el tema de inversión en estos tiempos es muy importante. Muchos estamos con ingreso disminuido tratando de desarrollar otras actividades. ¿Qué tan recomendable es invertir en estos tiempos? He buscado actividades de bajo riesgo, baja inversión y buena rentabilidad, pero estamos en tiempos de mucha incertidumbre. Eso es cierto.
Estamos en tiempos de mucha incertidumbre, pero hay actividades que siempre van a implicar que nosotros, como sociedad, tengamos que incurrir en ellas, ¿no? Actividades, creo yo que una de las cosas para el consumo interno, en lo que es actividades de consumo para vivir, son hoy en día más importantes que nunca. Yo no sé las actividades de ella, eso va a depender, pero hay que hacer una valoración. Yo y en estos momentos no iniciaría, no estoy diciendo que me saldría no iniciaría una actividad turística, jamás. Cuando vamos a tener un paronazo muy grande o tenemos un paronazo muy grande de turismo. Pero una actividad productiva, agrícola, de una pyme, no sé, hay gente que se ha reconvertido en producir mascarillas hoy en día, en producir algún tipo de medicamentos, etcétera. Hay que ver oportunidades, siempre se generan oportunidades dependiendo de el giro que dé la demanda, y ahí es donde hay que tener el ojo puesto. Bien, Julio César Morales Castro pregunta, ¿por qué se dice que si pasa la ley de usura muchos grupos quedarían fuera de ser sujetos a líneas de créditos? Eso se dice por mentiras que están pegando los sectores usureros. Y aquí lo tengo que decir así claramente. Hoy en día las cooperativas, los bancos del Estado, las solidaristas, etcétera, prestan y tienen oferta crediticia por debajo de la tasa que se está implementando, pero oferta crediticia para satisfacer toda esa, lo que dejen los usureros, lo que no quieran financiar los usureros. Sencillamente eso es para meter miedo, pero no es cierto para nada. Aquí ninguna cooperativa llega a una tasa superior, no están en tasas superiores al 30. Y los bancos del Estado, últimamente es que se vienen comportando mal, que son bancos de desarrollo, y yo no sé por qué, pero la tasa más alta que les encontré fue una del 34. Están muy lejos del 39. Y entonces aquí se dice eso para verdaderamente nada más causar algún temor. Lo hizo Uruguay. No, Paraguay. Paraguay bajó la tasa bruscamente al 15% en tarjetas de crédito. Eso fue una barbaridad, bajarla al 15%. Yo no estaría de acuerdo en una cosa de ese tipo. Pues resulta que los bancos dejaron a todos los que tenían menos de $1,000 en las tarjetas, los echaron y los recogieron las cooperativas y están prestándoles al 12% y no se generó ninguna exclusión financiera. Entonces, tampoco es cierto. Eso es para asustar, como decían, con la vaina vacía. La última consulta sería de Gina Tatiana Quiroz Torres. Con respecto a la... ¿Sí? Tal vez esto, déjeme redondear. Costa Rica es un país sumamente abierto y tiene total apertura al mercado de capitales. Y los bancos y las financieras no tienen que pedirle permiso a nadie para conseguir crédito afuera y traer acá. Y para que ustedes se den cuenta, el financiamiento en el mundo está a tasas de interés muy bajas. Y resulta que aquí hay un oligopolio financiero que le impone tasas de interés altísimas a los costarricenses porque lo que se llama el arbitraje de lugares donde las tasas son más bajas hacia donde son más altas no opera en Costa Rica. Y ustedes me van a decir si hay un riesgo país. Sí, lo hay un riesgo país, pero no llega a un nivel de 30 puntos porcentuales, jamás. Entonces aquí lo que hay es una colusión por medio de la ABC, donde se reúnen entes
que tienen exactamente la misma oferta crediticia y los mismos servicios, y entonces de manera tácita, no pienso yo que lo hagan de manera hablada y de acuerdo, pero de manera tácita por la forma en que se comunica, pues entonces unos se copian a los otros y ponen tasas de interés muy, muy altas en Costa Rica que están afectando las finanzas de toda una sociedad. Yo como legislador tengo que salir en defensa de eso. Esto es una lucha que tengo desde hace 6 años junto con otros diputados y que estoy seguro que nos va a ahorrar muchísimos miles de millones de colones en este país. Sí, adelante, perdón. No se preocupe. La última consulta de Gina Quiroz Torres dice, con respecto al ahorro, ¿qué porcentaje de ahorro recomienda para un fondo de pensión voluntario? ¿Qué porcentaje? Mire, voluntario. Depende de las condiciones, pero cuando uno está ahorrando, no se ponga restricciones. Vea cuánto es cuál es la capacidad de ahorro y entre más ahorro mejor. Yo no sé cuáles son las condiciones de un fondo de pensión voluntarios en este momento, pero es algo importante. Depende de la edad y depende del ingreso. Ahorrar es conveniente siempre. Comentario final, don Jaime. ¿Para mí? Sí. Ok. No, yo muy motivado. Miren, si algo ha demostrado en el mundo que tiene impacto en la reactivación económica y en el crecimiento de una economía, son familias financieramente sanas. Y esto pasa por educación financiera, esto pasa por una cultura que tenemos que cambiar de manejo de las finanzas, pasa por defensa del consumidor financiero, porque en eso siempre el sistema financiero tiene más conocimiento que las personas, y entonces todos los países en el mundo tienen algo así que se llama la Defensoría del Consumidor Financiero, los países de buen ver. Y también pasa por eficiencia en los mercados. Y eficiencia en los mercados es que mercados que no operan eficientemente se vuelven mercados caros y el costo de la vida es muy caro. Costa Rica tiene un problema de altísimo costo de la vida. Costa Rica es más caro para vivir que Lisboa. Costa Rica es más caro que Praga. ¿Y por qué? Decimos nosotros, no es por salarios ni es por impuestos. Estos son por prácticas oligopólicas y monopólicas que hay en el sector privado, que es necesario que nosotros las afinemos. Precios de los medicamentos, sistemas de tasas de usura, precios abusivamente bajos que les pagan a los productores agropecuarios y extremadamente altos que les pagan a los consumidores, algunos pocos que tienen poder de mercado para hacer eso. Lo he visto en insumos agrícolas, insumos de la construcción, etcétera, y tenemos que afinar eso. Y esto es una de las cosas que tenemos que hacer en Costa Rica, es la eficiencia en los mercados. Los mercados no siempre operan de manera eficiente, no siempre son de competencia perfecta. La mejor forma de estar en un mercado para un empresario es en oligopolio, pero el Estado tiene que estar siempre vigilante de que esos oligopolios y esos monopolios y esas formas no competitivas no afecten al consumidor. Y aquí hemos tenido leyes muy flojas que hay que mejorar, y yo espero y le agradezco a la universidad que me haya dado este espacio también, porque tenemos un proyecto de ley, lo tiene doña María Vita Monge, que es diputada del PUS de Pérez Celedón, tiene un proyecto de educación financiera para que a todo nivel se imparta en Costa Rica educación financiera. Es fundamental, pero ya les digo, es un asunto de cambio de actitud, de educación, pero también de defensa por parte
del Estado con sus leyes y sus marcos normativos. Y yo les agradezco verdaderamente a ustedes por darme este espacio, por hablar de estos temas. He tratado de hacerlo de la manera de llegar a lo más básico de finanzas, ¿verdad? Digo yo, llegar hasta la conformación de un presupuesto, porque desde ahí tenemos que partir si queremos también tener un país más próspero. Y ahora peor en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Welmer. Me ha parecido muy interesante como usted ha hecho el enfoque de la conferencia hoy en la noche, porque nos llevó de lo micro y a lo macro, nos fue explicando de manera muy sencilla, muy simple, y también nos explicó mucho el contexto en el que estamos. Así que, bueno, yo le agradezco muchísimo y creo que todos los que hemos estado hoy participando de su conferencia estamos pues muy contentos, y ha sido muy gratificante haber estado con usted esta noche. Así que muchas gracias y esperamos que no sea esta una única vez. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, a don Welmer y a todos los participantes. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias.